Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es una pregunta. Pablo, padre espiritual, y queremos verlo, amados hermanos, porque Pablo lo habla y lo dice en la Escritura. Encontramos en el ambiente muchas opiniones, que esto no es correcto, que esto sí es correcto, pero vamos a ver qué es lo que dice Pablo y cuál es la característica de alguien que se encarga de las ovejas. Fíjense que aquí Pablo no está queriendo usurpar el nombre, la posición del Señor, sino que todo lo contrario, está queriendo servir, pero está queriendo enlazar a las ovejas con el líder que verdaderamente desempeña su función, una unidad de dependencia o de responsabilidad, no digamos dependencia, sino que de responsabilidad respecto del líder para con sus ovejas y también de las ovejas para con su líder, ¿verdad? No haciendo a un lado que la fuente de la vida es Dios y que en esta tierra no tenemos que llamar a nadie más que no sea nuestro Padre en carne, llamar a nadie más Padre espiritual, porque ya lo vamos a ver cómo lo menciona el Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar, amados hermanos, y todo esto, fíjense que todo esto nace porque el apóstol Pablo estaba reconviniendo a la iglesia de Corinto para que no siguiera opiniones de hombre, y no solamente opiniones de hombre, sino que no siguiera hombre, que no tomara bando respecto de hombre alguno. Porque Pablo dice que todos los que le servimos al Señor, todos somos, valga la redundancia, somos servidores, somos herramientas, somos instrumentos de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Entonces, uno es el que murió por nosotros y que nos salvó, es el Señor Jesucristo, y entonces es a Él que verdaderamente todos nosotros nos debemos. Entonces Pablo dice, miren, no anden siguiendo a hombres, entiendan que nosotros somos colaboradores del Señor, ¿verdad? Nosotros somos, inclusive les llama a los líderes, les llama mayordomos, ¿verdad? Como administradores de la gracia y de los misterios del Señor, es decir, administradores de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, de la vida en el Señor. Entonces Pablo les dice servidores, les dice esclavos, ¿verdad? Y eso lo estuvimos viendo en días anteriores. Les llama colaboradores, les llama mayordomos, y ahora el apóstol Pablo cambia la figura y les llama les llama padres. Pero ya vamos a entender, ya vamos a entrar en el punto, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros entendamos que de Dios es que recibimos toda la bendición. Entonces, Pablo comienza diciéndoles en el versículo 9, realmente no arranca de ahí el estudio, sino que lo quiero sacar para que veamos cuál era el argumento de Pablo. Pablo dice lo siguiente: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, hablando de los líderes, los apóstoles, como postreros. Cuando habla de postrero quiere decir los que están atrás, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Entonces Pablo les está diciendo, los líderes nos entregamos, los líderes que verdaderamente lo son, nos entregamos a ustedes, al servicio del Señor, no para tener un lugar importante, un lugar para que sean aplaudidos, sino que, como dijo el Señor Jesucristo, quien quiere ser el primero entre vosotros debe ser servidor de todos. Entonces, de tal manera la entrega de un líder, de un pastor, llega a tal punto que no le importa a veces quedar en vergüenza, hacer a un lado lo que para otros es prioridad. Por ejemplo, las personas todos tenemos nuestro trabajo
trabajo. Yo como pastor, yo soy un pastor bivocacional, es decir, tengo mi trabajo y me dedico también a la obra. Entonces, yo tengo mi trabajo, pero a la iglesia yo tengo que llegar como que no tuviera trabajo. Tengo mis responsabilidades en mi casa, con mi familia, pero a la iglesia tengo que llegar a un 100%. Entonces, de repente alguien me puede criticar porque cada uno tiene sus personales intereses, pero el pastor no puede tener solamente intereses personales, sino que también los intereses de la congregación, los intereses del evangelio, los intereses de la iglesia, los intereses de Cristo. Entonces no puede verse a sí mismo solamente, sino que tiene que ver por todos los demás. Entonces Pablo dice que somos nosotros, para muchos somos insensatos, o sea, como tontos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. ¿Por qué? Porque la oveja no tiene la misma entrega, al menos al principio, que pueda tener un líder que decide hasta cierto punto hacer a un lado a la familia en el tiempo que se dedica a la obra, a hacer a un lado otras responsabilidades por llevar la palabra, por cumplir la responsabilidad que como a pastor nos corresponde. Y entonces de repente eso nos hace a nosotros volvernos débiles en ciertos aspectos donde la oveja es fuerte, tiene tiempo para dedicarle a la familia, tiene tiempo para trabajar en todo lo que quiera, puede tener sus metas muy personales sin depender de nadie más. Entonces nosotros no crecemos en ciertos aspectos de nuestra vida porque le entregamos ese tiempo a la obra. Un pastor dedicado 100% pues puede tener un mejor balance, ¿verdad? Puede dedicar su trabajo, es también su dedicación al Señor. Pero otros pues estamos ahí luchando, como dicen los hermanos mexicanos, batallando, ¿verdad? En tener una vida secular, un trabajo secular y también sirviéndole al Señor. Entonces, eso hace que nos volvamos de repente débiles, que la gente nos vea como débiles, que nos vea como insensatos, nos vea muchas veces, la mayoría de veces somos criticados. Muy pocas personas tienen en alta estima a un pastor, excepto la gente que tiene conciencia del trabajo pastoral. Y por eso es que dice Pablo en el final versículo 10, vosotros honorables, mas nosotros despreciados, ¿verdad? Porque la gente solo ve lo mal que pudo haber hecho algún pastor, pero no ve todo el gran número de pastores que se entregan a las ovejas. Amados, mire, no quiero hablar por mí, quiero hablar por muchos pastores, muchísimos pastores que Dios me ha dado la oportunidad, consiervos que Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo, personas entregadas al Señor, dedicados, no puedo decir 100% porque algunos también trabajan, pero se dedican tanto, de tal manera que pareciera que no tuvieran otro trabajo y que su trabajo 100% fuera la obra. Entonces, y eso a veces nos hace ser señalados. En el versículo 11 sigue diciendo Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Recuerde que para el tiempo del apóstol Pablo, ellos recibieron mucha persecución. También lo tuvieron las ovejas, pero principalmente aquellos que predicaban el evangelio. Entonces, Pablo sigue diciéndole para que la iglesia no tenga un concepto diferente del líder y que sepa a qué tipo de líder debe seguir. No aquellos que hablan bonito, sino que aquellos que trabajan para la obra. Porque sigue diciendo el apóstol Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman porque de eso hay mucho, y rogamos por esas personas que nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Fíjense que la escoria del mundo, la escoria es aquella
aquella suciedad que queda, digamos, en los trastes de cocina cuando se ha hecho aquella cocina bastante mantecosa, ¿verdad? Y entonces se raspa y eso que va quedando ahí, eso que se va sacando es la escoria. Entonces Pablo dice que los pastores somos vistos así, como la parte baja. Y dice, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos, pero a raíz del trabajo, oiga esto, del trabajo de un pastor, del trabajo de un líder que muchas veces es menospreciado, es señalado, es criticado, visto de menos, y muchísimas ovejas, no hablo por todas porque no es la generalidad, pero hay ovejas que no les interesa nada, no tienen ningún corazón agradecido, no ven el trabajo que se hace, sino que hablan con mucha exigencia y quieren que las cosas se les den, se les hagan y no pueden darse cuenta del esfuerzo de otros. Y no solamente los pastores, fíjense amados, los maestros de escuela bíblica, los servidores, que ellos llegan, la persona que no es servidor en la iglesia llega como ella desea llegar, pero un servidor tiene normas inclusive en su ropa, en su vestir. Entonces los varones, al menos en nuestra iglesia, con vestidos de azul y blanco, con su corbata llegan a la iglesia, aquellos que sirven Santa Cena o aquellos que pasan al púlpito también con su saco. En cambio, el que solo llega a escuchar la palabra, pues llega decorosamente, pero sin ninguna norma. En cambio, los servidores sí. Y así los servidores desde todo punto, los que se encargan del parqueo, como les decía, de escuela bíblica, etcétera, tienen normas. Ellos tienen que llegar más temprano. ¿Y a cuántos les pagan? A ninguno, o casi a ninguno, pues. Pero lo hacemos, como dijo Pablo, lo hacemos por amor. Y entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo lo está diciendo por dos cosas. Número uno, para que entiendan el tipo de líder que ellos deben de considerar como líder. No solo personas que hablan, sino que personas que tienen su corazón puesto en la obra y lo entregan a la obra. Y entonces, y también para amonestar. Vea lo que dice el versículo 14 y realmente allí comienza ahora el estudio. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y aquí comienza la controversia, amados. ¿Es Pablo padre espiritual? Puede llamarse, es correcto que el apóstol Pablo, a pesar de toda la entrega que pudo haber hecho, y por supuesto él con su autoridad apostólica, que ya no hay nadie con esa autoridad apostólica que tuvieron, valga la redundancia, los apóstoles escogidos por el Señor, no hay nadie que tenga la misma autoridad, pero aún con todo y eso, Pablo puede decir con toda autoridad, y vuelvo a poner el texto en su pantalla, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Fíjense que el Señor Jesucristo, ya vamos a volver a este texto porque tenemos que desarrollarlo. El Señor Jesucristo dijo una palabra y esta palabra que el Señor nos dejó en el Evangelio según San Mateo, el capítulo es el 23 y el versículo es el 9. Mire lo que dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, hay una prohibición, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, definitivamente que el Señor Jesucristo nos da una prohibición, pero ¿por qué lo hace? Número uno, porque los fariseos querían ser considerados con tan alta estima que ellos sí querían ser considerados como padres. De hecho,
cuando dos fariseos se refirieron al pueblo, dijo que ellos eran malditos sin conocer la ley. Entonces veían muy por debajo a todas las personas. Entonces ellos sí querían ser considerados como personas muy altas espiritualmente, pero, amados hermanos, aquí vemos que tanto Pablo, como nos lo va a enseñar también el Señor Jesucristo, nos da parámetros para que cada persona pueda considerarse como un líder o una persona que está entregada a la obra y pueda ser reconocida por las ovejas como alguien que Dios ha puesto un liderazgo al quien pueden escuchar, al quien les lleva la palabra de Dios y alguien en el que ellos pueden confiar. Entonces vean que el Señor Jesucristo dijo esto, primero porque los fariseos fingían ser lo que verdaderamente no eran. Ellos eran súper religiosos, pero no eran realmente, amados hermanos, personas que amaran al pueblo, a las congregaciones. No eran personas que se entregaran por ellos o que hicieran lo que Pablo nos acaba de estar mencionando, que inclusive pasaban hambre, que no tienen lugar fijo, que eran difamados, que eran avergonzados. Entonces, en cambio, los fariseos, ellos siempre eran los mejores. Ellos siempre querían ser considerados como los mejores. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros nos preguntemos esto, porque si esto es así, yo tengo que darle la consideración a ciertas personas que ministran y que lo hacen correctamente, no en lugar del Padre, que es la fuente de toda la vida, sino que a personas que tengo que reconocer su vida y su entrega en esta tierra. Y quizás la consideración mayor no es que la oveja tiene que llamar padre a nadie. No, usted no debe llamar a nadie padre, absolutamente a nadie padre, pero el líder sí debe de entregarse de manera como que si fuesen sus hijos espiritualmente. De hecho, dice la palabra que nosotros debemos de hacerlo como que nosotros vamos a dar cuenta. Pero ninguna oveja tiene que llamar al pastor, tiene que llamarle padre. No, eso no, amados hermanos, sino que a considerar su trabajo y a considerar su entrega, su amor y su apego a la palabra del Señor como para considerar que alguien puede llevarme una palabra que yo puedo escuchar y que yo puedo considerar como alguien importante en mi vida. Entonces, sigamos con el texto en el que nos habíamos quedado y volvamos a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Entonces dice Pablo que todo lo que había dicho, que todo lo que pasaban, todos los sufrimientos que pasaban con tal de llevarles la palabra del Señor, él no lo hace, dice el versículo 14, lo vuelvo a poner en su pantalla, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Vea que este versículo dice que un líder, un verdadero líder espiritual, amonesta, oiga, llama la atención aquellas ovejas que se están portando incorrectamente. Amonesta para que procedan al cambio de dirección, al cambio de vida. Algunos dicen, no, a mí realmente mi responsabilidad es predicarles la palabra, de ahí para allá ya no me importa. Pero los que hemos sido llamados por el Señor, Dios ha puesto carga en nuestro corazón por las ovejas. Y no que nos vamos a estar metiendo completamente en la vida de las ovejas, pero cuando un pastor ve que una de sus ovejas está caminando por un sendero que le va a llevar a la destrucción, al pecado, a la muerte, o va a meterse en un lío que después no va a poder salir, estamos en la responsabilidad de amonestarle, pero no amonestarle con regaños, sino que amonestarle, dice Pablo, como hijos amados, hijos míos amados. Entonces, Pablo no está robando la paternidad, Pablo se está comportando como si él realmente fuera. Amados, mire, un hombre, oiga esto por favor, un hombre puede ser hombre sin ser padre.
¿verdad? Un hombre puede ser esposo inclusive sin ser padre, pero para poder ser padre tuvo que haber nacido un hijo, de tal manera que no hay manera que alguien se pueda llamar padre. Entonces, el primer punto, amados hermanos, para que alguien pueda amonestar a otra persona es que tuvo que haber trabajado, tuvo que haber servido, tuvo que haber evangelizado, tuvo que haber hablado, alguien tuvo que haber llevado la palabra y esta persona haber nacido de nuevo, haber nacido en el Señor. Cuando ya alguien nace en el Señor, entonces esta persona tiene que reconocer a aquellos que trabajaron para que ellos pudieran conocer a Cristo, aquellos que trabajan para que ellos puedan desarrollarse correctamente y pueda escuchar una palabra de amonestación de estas personas que trabajan como si fueran sus padres, aunque no lo seamos. Entonces, yo tengo, para que alguien me llame la atención y yo pueda poner atención, pueda pensar en que puedo escuchar su palabra, esta persona tuvo que haber trabajado, tuvo que tener ya una historia en mi vida, para que yo pueda escuchar lo que me enseña y sepa que lo que quiere es mi bien, que lo que quiere es que yo me acople a la palabra del Señor. Entonces, amonestar, amados hermanos, es cuando alguien está con una conducta equivocada o con una doctrina equivocada, que ambas situaciones lo alejan de Dios, porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios con una manera equivocada, nosotros no llegamos al punto que Dios quiere que nosotros lleguemos. No basta con la intención, basta que conozcamos la palabra. Eso es lo necesario, que conozcamos la palabra, la intención de la palabra y que la podamos vivir. Entonces, sigamos. Entonces, Pablo les dice, yo no les estoy avergonzando, ¿verdad? Porque esa no es la intención ni de Pablo, ni de ningún líder, ni ningún pastor avergonzar a las ovejas, sino que en amor amonestar, para que la oveja considere las palabras del pastor, para volver al camino, para volver a una actitud correcta. Entonces Pablo aquí le está diciendo, mire lo atrevido de Pablo, pero aquí definitivamente que Pablo había trabajado ya en la iglesia de Corinto más de 3 años, había evangelizado, había servido. Algunos dirán, bueno, pero yo tengo 10 años de ser pastor en tal lugar. Sí, pero Pablo era apóstol de Jesucristo. Nosotros somos pastores, nosotros somos líderes. Pablo era escogido por Dios y Pablo dedicó 3 de sus años de servicio al Señor para una iglesia determinada. Entonces Pablo sabía que cuando él se apartara de la iglesia iba a ser invadida tal como se lo dijo también a los Gálatas, iba a ser invadida por falsos maestros. Entonces Pablo les dice, no los escuchen. Si quieren escuchar a alguien, escuchen a alguien que está entregando la vida por el servicio al Señor. Entonces Pablo les dice, oiga esto, y vea la autoridad que Pablo dice tener, la autoridad que Pablo tiene sobre la iglesia de Corinto. Mira lo que dice Pablo, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo, oiga esto, la requisito para que alguien, según Pablo, sea considerado como padre espiritual, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, oiga esto, Pablo dice, ustedes pueden tener muchísimos ayos, es decir, muchísimos líderes, muchísimos discipuladores, muchísimos colaboradores que les estén guiando en el Señor, pero solo una persona los llevó al Evangelio y ese soy yo, dice Pablo. Entonces, por eso es que dice, no tendréis muchos padres, porque un verdadero padre solo es uno, ¿verdad? Aquí a nivel terrenal, ¿verdad? Y celestial, y sobre todas las cosas, uno es nuestro Padre. Pero nosotros hacemos la labor que Él nos mandó a hacer, no para que nos rindan pleitesía, sino que para que sean consideradas nuestras palabras como palabras que van a bendecir y que lo que desean es el bien, porque amonestamos como a nuestros hijos amados.
Yo cuando corrijo a alguno de mis hijos, no lo corrijo para avergonzarlo, no lo corrijo para que le vaya mal, sino que por el contrario, lo corrijo para que su vida vaya en un camino correcto. Entonces Pablo dice, yo os engendré. ¿Y de qué manera se engendró? A través del Evangelio de Cristo. Es la única manera, porque eso es el Evangelio de Cristo. Es la única manera como alguien puede nacer de nuevo. Es la única manera como alguien puede ser verdaderamente hijo de Dios. Puede ser parte del cuerpo de Cristo. Puede ser parte de la iglesia, no de otra manera. Entonces Pablo dice, pues yo fui esa persona que te presenté el Evangelio, que te enseñé el Evangelio y que te enseñé cómo se vive el Evangelio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces Pablo dice, primero, que les habla como hijos amados, les amonesta para que se corrijan, por supuesto, y también dice Pablo, yo les hablé del Evangelio, yo los guié al conocimiento del Señor y yo los he discipulado en el Señor. Entonces, para que escuchen lo que yo les estoy enseñando, para que escuchen mis advertencias, para que escuchen cómo yo les estoy llamando a la consideración, al cambio de mente que pueden tener. Pablo, tanto en Gálatas, en Primera de Timoteo, en Tito, en Filemón, Pablo habla de que él tiene hijos. De hecho, Pablo se refiere a Timoteo y se refiere a Tito también, y dice verdaderos hijos en la fe, hablando de él, o sea, pero hablando como discípulos, alguien que aprendió correctamente. De hecho, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo estaba cediendo su lugar a Timoteo, porque Pablo ya en algún momento estaba listo ya para ir a la presencia del Señor. Entonces Pablo viene y en las epístolas de Pablo a Timoteo, él corrige a Timoteo, él exhorta a Timoteo para que no decaiga, sino que se comporte correctamente, porque Pablo lo había ganado para Cristo, Pablo le había enseñado, Pablo lo había discipulado, lo había ministrado, y entonces Timoteo tenía que levantarse y hacerlo, y de hecho lo hizo. Entonces, la entrega de alguien, amados, debe ser en amor. La amonestación es en amor, como a hijos amados. Y entonces debe ser a través del Evangelio, no a través de cualquier otra cosa. Todas las demás son sectas, amados, pero el conocimiento de Cristo es a través del Evangelio. Entonces, dice Pablo, oiga esto por favor. ¿Cómo se dirige Pablo? Por tanto, os ordeno, no dice os ordeno, sino que dice os ruego, o sea, en amor. ¿Qué dice? Que me imitéis. O sea, Pablo, amados, no solamente enseñaba, no solamente hablaba, o mejor dicho, Pablo enseñaba con palabras, es decir, con doctrina, y enseñaba con su testimonio. O sea que Pablo no solamente les estaba diciendo, hagan como yo les dije que tenían que hacer, sino que Pablo les estaba diciendo, hagan como vieron en mí, imítenme a mí. Entonces, ¿por qué? No es que Pablo era tan orgulloso o envanecido, no. Es que Pablo tenía un nivel de entrega en su vida, y eso está atestiguado en los libros de los Hechos y en todas sus cartas, la entrega que Pablo tenía y el estilo de vida que Pablo tenía. Entonces, una persona que usted podría considerarlo como padre espiritual es alguien que no solamente le habla, como dice la Biblia, es alguien que le enseña cómo se vive la palabra de Dios, alguien que no solo le explica con los labios, sino que le modela cómo se debe vivir en el Señor. Entonces, y le dice, os ruego. Es decir, que aún allí el apóstol Pablo va con palabras de amor, claro, con una verdad sólida, pero con palabras de amor para motivar a las personas en amor como a hijos amados, que consideren las actitudes de Pablo, las actitudes que las mismas ovejas de Primera de Corintios vieron a Pablo hacer. Y entonces Pablo sigue diciendo, entonces versículo 17, oiga esto por favor, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, oiga esto, mi hijo amado y fiel en el Señor. Aquí no podemos quitar esas palabras.
Alguien puede decir, no, eso no es correcto, pero aquí dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, repito lo que dije hace un rato. Pablo está diciendo, está hablando de Timoteo, alguien que era discípulo de Cristo, pero era alguien que imitaba, que había aprendido de Pablo y que vivía como Pablo le había enseñado. Entonces Pablo sentía confianza en Timoteo porque se había hecho no solamente alguien que conocía la palabra, que vivía la palabra, sino que la vivía en fidelidad en el Señor. Es decir, que la fidelidad de Timoteo no era para Pablo, sino que para el Señor. Guardaba la palabra de Jesucristo y su fidelidad era para Cristo. De tal manera que Pablo pudo haberse desviado del camino, pero Timoteo mantenía su fidelidad con los ojos puestos en el Señor. Entonces dice Pablo, miren la confianza que Pablo tenía en Timoteo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, oiga esto, os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Oiga qué palabra más tremenda. O sea, Timoteo también había escuchado a Pablo y había visto a Pablo actuar, y que Pablo, sus palabras y sus hechos eran consecuentes, ¿verdad? Coincidían, había consecución de las palabras con los hechos. Lo que él decía, lo vivía. Amados, es un punto tremendo, ¿verdad? Porque realmente todos los predicadores predicamos la palabra del Señor tal cual, bueno, no todos, ¿verdad? Pero el que lo queremos hacer, predicar la palabra tal cual está escrita. Pero de poderle decir a alguien, lo que viste de mí, eso hace. Y entonces, es más, manda a Timoteo y les dice, les va a recordar, o sea, lo que ustedes ya saben porque me oyeron a mí y me vieron a mí, eso va a llegar Timoteo y te lo va a recordar. ¿Por qué? Porque Pablo lo había aprendido directamente de Jesucristo. Ahora no sé realmente, amados hermanos, si habrá una persona con esa solvencia moral, porque Pablo era fuera de serie, definitivamente que tanto aún antes de conocer al Señor, él estaba entregado 100% al cumplimiento de la ley, pero cuando ya conoció al Señor, llegó a la luz, fue parte del cuerpo de Cristo y con esa misma entrega y mucho más, Pablo se metió a servirle al Señor y a ministrar y a evangelizar y a enseñar las verdades del Evangelio como él las había aprendido de Cristo. Entonces por eso es que dice, él les va a enseñar, les va a recordar, no les va a enseñar, les va a recordar lo que yo ya les enseñé de la misma manera, dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea que Pablo no era aquí de una manera y allá de otra manera. Pablo era lo mismo. Tremendo líder que era Pablo. Nos deja un camino tremendo a todos aquellos que de alguna manera sabemos que Dios nos ha mandado a servir. El pensar en Pablo, el saber la entrega de Pablo. Claro, yo lo sé, no estamos idolatrando a Pablo en absoluto. Él fue hombre, tuvo sus problemas, ¿verdad? Tuvo sus debilidades, pero enfrentó sus propias dificultades, ¿verdad? En el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla de la dificultad que él tenía en poner en práctica la palabra de Dios y se llama a sí mismo miserable, pero vemos a Pablo, ayudado por el Espíritu Santo, saliendo adelante y triunfando en todas sus debilidades, de tal manera que Pablo llegó a decir, entonces entendí, ¿verdad? Porque él había dicho que le había pedido al Señor que lo sanara y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo comprendió que cuando era débil, entonces era fuerte. Entonces Pablo siempre, amados, siempre aprendió a vivir como Dios decía que se debía de vivir y él fue constante en todos los lugares donde él anduvo. Y el versículo 18, amados, ya casi terminamos, dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, Pablo tenía la intención de volver y poner las cosas en orden, ¿verdad? De hecho, Pablo esperaba que no se desordenaran con la llegada de Timoteo, quien consideramos era el portador de la carta, pero
Algunos estaban envanecidos como que no iba a llegar, pues porque no era tan fácil que alguien se moviera como lo es ahora, por vehículo o por avión, etcétera, ¿verdad? O las comunicaciones que nosotros tenemos ahora. Por eso es que a mí me encanta este tiempo. Pero Pablo decía, en algún momento voy a llegar. Y esos que están envanecidos, su mente no les alcanza a discernir que ya voy a llegar yo y voy a comparar lo que ellos estaban enseñando. Entonces dice, están envanecidos, están tontos, están con su cabeza llena de humo, no saben que yo ya voy a llegar. O sea, les estaba diciendo, vamos a tener un enfrentamiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 19. Vea lo que dice acá. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, por supuesto, ¿verdad? Y conoceré, oiga esto, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, recuerde que Pablo hablaba y enseñaba la doctrina, pero Pablo también vivía la doctrina y modelaba la doctrina. Muchos líderes tenemos la dificultad, tenemos la debilidad que aunque conocemos la palabra, no la vivimos así. Y quieras o no, amados, las ovejas se fijan, los hermanos se fijan, los niños se fijan cuando el maestro no cumple como dice él que se debe cumplir. Los mismos niños le señalan o los niños le dicen a sus papás, pero la maestra dijo tal cosa. Entonces no hay consecuencia, ¿verdad? No se es consecuente con lo que se dice que con lo que se hace. Entonces Pablo dice, estos que están envanecidos, dice, ya voy a ir yo. Si el Señor quiere, por supuesto, porque Pablo no cambia, sabe que Dios tiene el control. Y conoceré, es decir, voy a ir a ver y de primera mano voy a saber no las palabras, no lo que están hablando, sino quiero ver cómo viven. Quiero ver si hay poder en ellos. Un poder que no solo les hace hablar, sino un poder que les hace actuar. Un poder que les ayuda, que le ayuda. Mire, el líder entregado al Señor recibe del Señor la palabra, la instrucción, pero recibe del Espíritu Santo la fuerza para vivir lo que Dios le ha enseñado. O sea que la palabra primero nos moldea, nos debe moldear a nosotros y luego nosotros venimos y la enseñamos moldeados en Cristo. Recuerde también, no podemos engañarnos, algunos estamos en ese proceso porque no somos perfectos. El único que es perfecto, y si usted quiere ver a alguien que no tiene defectos, que nunca se equivoca, va a tener que esperar hasta que lleguemos al cielo y veamos a Cristo nuestro Señor. Si no, léalo en la palabra y espere en Él. Entonces dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y dice el versículo 20, oiga esto, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, en el reino de Dios, amados hermanos, hay transformación de vida. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mire, algunos quieren milagros, pues, ¿verdad? Algunos quieren que alguien vea, ore y sane. Pero, amados hermanos, hay milagros, y quiero que ponga atención a esto, hay milagros que no vienen de Dios. No puede usted desviarse. Hay milagros que no vienen de Dios, sino que vienen de Satanás, de fuentes que no son de Dios. Hay otras manifestaciones que no son milagros, sino que son engaños. Y muchas veces no alcanzamos a encontrar la diferencia. Pero, amados hermanos, hay algo que nosotros no podemos obviar. Es cuando una vida ha sido transformada por el poder de la palabra. Lo que Dios vaya a hacer con ella, si Dios va a obrar, porque yo estoy seguro que Dios sigue obrando, que Dios sigue haciendo milagros, pero esa es decisión de Dios. Él lo hace cuando Él quiere y no cuando el líder o cuando el pastor o cuando el hermano ora. Él lo hace cuando quiere, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces nosotros no podemos estar sujetos a milagros porque, como les digo, muchas veces no vienen de Dios. Muchas veces son engaños, otras veces son de fuentes extrañas, oscuras. Entonces, pero hay algo que no nos puede engañar. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos
los conoceréis. Entonces, si usted quiere conocer un líder, un buen líder, alguien que haya entregado su corazón al Señor, mire su vida. Mire el desempeño de su vida. Si es lo que dice, lo que predica. Si se predica a sí mismo, si la palabra le ha conquistado primero. Por eso es que en el reino de Dios, es decir, una persona nacida de nuevo va siendo transformada. No debe haber, amados, no debe haber personas que digan ser creyentes sin que su vida haya cambiado. Así es que, miren lo que dice Pablo. Ya casi llegamos al final. Y este es el último versículo. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oiga Pablo, porque les dice yo voy a llegar. Yo voy a llegar y voy a ir a ver lo que les están hablando y lo que ustedes están obedeciendo. Porque si usted se recuerda, la iglesia de Corinto estaba siguiendo hombres y se estaba teniendo divisiones por seguir hombres. Y esto Pablo dice, siguiendo y teniendo divisiones por esto, ¿no sois carnales? Entonces, Pablo les ha venido hablando desde el capítulo 1 hasta ahorita, el final del capítulo 4, ha venido dando razones por las cuales nosotros debemos de seguir, primero, de escuchar la palabra tal como se nos fue enseñada, cómo está escrita, sin filosofía, sin psicología, sin ciencia, la palabra, porque eso es lo que nos ha salvado, eso es lo que nos ha llevado al Señor, la palabra de Dios. Entonces, nos está llamando a que entendamos que es a través del Espíritu Santo y no de la fuerza del hombre, no de las palabras del hombre, sino que del Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios y podemos conocer su gracia y podemos conocer sus misterios. Ya hablamos un poquito atrás de lo que eran los misterios. Y entonces Pablo sigue diciendo que no sigamos hombres y que un día vamos a dar cuentas al Señor allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, y que todos los líderes somos servidores de Dios, todos los líderes somos esclavos de Dios, todos los líderes somos administradores de Dios, todos los líderes somos sembradores de la palabra de Dios. Entonces, no hay manera que se nos pueda ver que alguien se puede equivocar, porque el líder vive para Dios y ama y predica las ovejas pensando en cumplir con Dios la labor que hace. Y por eso es que Pablo al final dice, ¿verdad? Estos que les están enseñando, a los cuales ustedes están siguiendo, están envanecidos. Se les olvida que yo ya voy a llegar. Y cuando yo llegue, no voy a escuchar sus palabras, sino que voy a ver su vida, voy a ver el poder que hay en ellos. Entonces, amados hermanos, Pablo les termina diciendo, porque en el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Entonces, ¿qué quieren? Dice Pablo. Iré a vosotros con vara, es decir, para corregir, no para castigar, sino que para corregir y llevar a su nivel de nuevo él personalmente las cosas, o ya ellos se transforman, escuchan la palabra de Pablo, que la palabra de Cristo dada por Pablo, y vuelven al camino y hacen a un lado a todos aquellos que los engañan. Entonces Pablo ya no va a tener necesidad de llegar con vara, es decir, con disciplina, sino que va a poder llegar en amor, en mansedumbre, porque el corazón de la iglesia escuchó la palabra aún antes que Pablo llegara. La palabra que creemos nosotros, Timoteo llevó, porque Timoteo fue el portador de la carta, y al entregar la carta, ellos pudieron también respetar a Timoteo, porque Pablo les decía, este es un verdadero hijo en la fe, fiel en el Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al punto, ¿era Pablo padre espiritual? Sí y no. O sea, no puede pensar en Pablo como a la par de Dios o como Pablo fuente de la vida eterna. No. Pero sí Pablo un instrumento de Dios. Y un instrumento de Dios que todo lo que hacía, lo hacía por amor a Cristo y por amor a las ovejas. De tal manera, amados hermanos, que el mismo apóstol Pablo estuvo dispuesto a entregar su vida y así lo hizo. Según la tradición, según la historia, Pablo murió decapitado. Y en la cárcel donde él estaba,
siguió escribiendo y terminó escribiendo la carta a los filipenses y él dijo, yo ya estoy presto pues a ser ejecutado. Y así fue. Y él dice que aún en ese momento Pablo decía, yo prosigo a la meta, ¿verdad? No que lo ha alcanzado ya, yo prosigo a la meta, al premio, al supremo galardón que Dios nos va a dar un día. Así que, amados hermanos, en este momento, en este estudio, mi intención ha sido el que nosotros podamos reconocer en ciertas personas la actitud, el llamado del Señor, y no solamente el llamado del Señor, sino que cómo estas personas han podido tomar ese llamado y vivir ese llamado. Estas personas que viven para otros, que viven para enseñar, que viven para guiar, nosotros los podemos considerar que nos hablan como que fueran nuestros padres, ¿verdad? Que nos hablan con amor y nos hablan para nuestro bien. Mucha gente anda hablando cosas, anda hablando, lo ven en las redes sociales, pero a ellos solo les interesan los números, no les interesa personalmente nadie. Pero un pastor ama a sus ovejas. Un pastor quiere dar todo lo que puede por sus ovejas. Considere a su pastor. Piense en la vida de su pastor y si la vida de su pastor testifica lo que enseña y usted se va a dar cuenta, que Dios le ha dado un hombre, un siervo del Señor que le ministre, que le enseñe, que le ayude a crecer en el conocimiento de la palabra. Valore a su pastor, ore por su pastor, ore por sus líderes, respete a sus líderes, considere que Dios habla a través de ellos cuando ellos predican la palabra de Dios. Podemos nosotros considerarnos dichosos cuando vemos personas que están viviendo, valga la redundancia, su vida para que nosotros tengamos y disfrutemos cada vez más y nos desarrollemos en la vida de Cristo. Iglesia, Dios nos ama y parte de su bendición nos ha dado salvación, nos ha puesto en un cuerpo, en una iglesia y nos ha dado hombres preparados y los va llamando y los va preparando para que ministren a su pueblo. No nos ha dejado solos. Y con esto más, y por supuesto, y como primera las arras preciosas que nos ha dejado el Espíritu Santo, quien bendice nuestra vida y nos dirige para que podamos tener una vida excelente en el Señor. Gloria a Dios por cada uno de los siervos que entregan su vida, que dan su tiempo, que dan todo lo que pueden por las iglesias que Dios les ha permitido pastorear. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres fiel, que tú eres nuestro Padre, que tú nos has dado vida eterna a través de Jesucristo, que es nuestro Señor. Pero reconocemos también que tú has puesto hombres y mujeres, líderes, servidores, maestros, maestras, personas que inclusive acomodan los carros, nos reciben en la iglesia, nos ayudan a sentarnos en el lugar correcto, enseñan a nuestros hijos, personas que entregan su corazón para ti y para las ovejas, para ti en adoración y para las ovejas en servicio. Bendice, Señor, y ayuda a que cada persona pueda reconocer esto, Señor, y que pueda darle las gracias, que pueda tener un corazón agradecido para cada uno de los servidores y de los líderes y de los pastores